¿Qué hacen los hombres cuando llega una enfermedad que no tiene cura y que comienza a arrasar con la vida de las personas? ¿Cómo actúan aquellos que no pudieron despedirse adecuadamente de sus seres queridos y esos que creían tener todo asegurado en la vida? De esto, mis queridos oyentes, habla La peste, de Albert Camus. Antes de extendernos más, debemos hacer ciertas aclaraciones técnicas. Primero, la ética. El concepto proviene del término griego éticos, que significa carácter. Estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad, por lo tanto se le define como la ciencia del comportamiento moral. Ante una situación de caos, muchos creerían que se debe de compartir con los más necesitados, ser consciente de seguir las órdenes planteadas por los expertos, no mostrarse indiferente a las cosas que pasan y mantenerse unidos. La obra nos habla a la perfección de la reacción de los hombres en estas circunstancias. Los humanos no seguimos estos pasos al pie de la letra. Si se tiene algo, prefieren guardarlo para futuras emergencias. Actuamos de forma individual, fingiendo que somos ajenos a los problemas, que bien pueden perjudicarnos, y nos mostramos indiferentes hasta que nos vemos perjudicados. Y habrán algunos que solo participarán activamente para obtener esa satisfacción de decir yo he contribuido con algo. Se considera que somos malas personas por tener un pensamiento individualista en situaciones de emergencia, pero eso es lo que nos han inculcado, que uno tiene que empezar a hacer las cosas por su cuenta. Como ya hemos visto, la ética y la moral son cosas distintas. La moral es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. Nos hace actuar de manera determinada y nos permite saber qué debemos hacer en una situación concreta. Es como una brújula que guía nuestras acciones en una determinada dirección. Mientras que la ética es la reflexión teórica sobre la moral. Es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas. La peste es solo un recurso para hablar sobre la moral, que se puede encontrar en ciertas circunstancias de la vida de las personas. Habla sobre lo que se enfrenta en ella, como la vulnerabilidad, la enfermedad y por consecuencia la muerte. En su obra, Camus hace reflexionar con gran precisión el desconcierto que podría sufrir las personas ante una situación crítica como la peste, aunque en cierta forma el protagonista fue la excepción, ya que a pesar de la situación tan grave que lo rodeaba, lo más importante para él era hacer bien su oficio. Tanto autoridades como habitantes deciden no ser tan estrictos con la población respecto a las medidas que se debieron llevar a cabo. Sin embargo, la situación se agravó por aquella mala decisión, al punto de alterar la forma de vivir de los conciudadanos. Todos los pobladores se van sumergiendo en la desesperación en cuanto se ponen en cuarentena, y peor aún cuando se les prohibió estar en contacto con sus seres queridos. Esta, al ser más estricta, empieza la reflexión sobre la crueldad del destino, la dificultad de vivir aislados. No lo habían imaginado. Las actitudes que se toman ante la enfermedad no solo afectan a las personas contagiadas, sino también a los sanos, ya que su mente cambia. Por un lado está el egoísmo y por otro la bondad. La obra también plasma un heroísmo moral y muestra una cercanía con el tema de la solidaridad de las personas. También nos dice que tal vez el sentido de la obra es que la peste más grande es sobre la moral que tenemos como sociedad y como individuos. Albert Camus, o en Hispanoamérica conocido como Albert Camus, fue un novelista, dramaturgo y ensayista francés. Nació en Argelia en 1913. Vivió su infancia y adolescencia en condiciones desafortunadas de pobreza, pero aún así pudo terminar los estudios básicos y de bachillerato gracias a una beca, a su madre y a sus profesores que lo motivaban y lo alentaban a seguir adelante. Al terminar su bachillerato, entró a la Universidad de Argelia para estudiar filosofía. Además de dedicarle tiempo a sus estudios, también realizaba deportes, entre ellos el fútbol, desempeñándose como el portero en el equipo de su universidad. Esta práctica se vio desafortunadamente interrumpida porque Camus empezó a sufrir de tuberculosis. Cuando finalizó sus estudios universitarios, se inscribió a una obra de teatro con sus amigos, pero esta sería censurada por el gobierno de Argelia, ya que en su trama incluía una revolución francesa. Fue periodista durante un corto periodo de tiempo en un diario de la capital argelina. Mientras viajaba intensamente por Europa, en 1939 publicó Bodas,
conjunto de artículos que incluyen numerosas reflexiones inspiradas en sus lecturas y viajes. Decide emigrar en 1940 e irse a París. Conocería amigos, formaría una familia, seguiría con su labor periodística y allí escribiría grandes obras. Empezó a ser conocido en 1942 cuando se publicaron sus novelas El extranjero, ambientada en Argelia, y El ensayo del mito de Sísifo, obras que se complementan y que reflejan la influencia que sobre él tuvo el existencialismo. Su novela La peste de 1947 supone un cierto cambio en su pensamiento. La idea de la solidaridad y la capacidad de la resistencia humana frente a la tragedia de vivir se impone a la noción de lo absurdo. Por el conjunto de su producción se hizo merecedor al Premio Nobel de Literatura en 1957. Falleció en Francia en 1960 por un accidente automovilístico. Camus es hasta el día de hoy una referencia para el existencialismo y es considerado el padre de la filosofía del absurdo. Pero, ¿en qué consiste su filosofía? Filosofía de lo absurdo. Se le conoce como absurdo porque es imposible encontrar un sentido concreto, donde se manejan tres caminos: el suicidio, la fe o la religión, y la aceptación de lo absurdo. La peste es una novela que conlleva una reflexión de tipo filosófica, el sentido de la existencia cuando se carece de Dios y de una moral universal. El narrador hace hincapié en la idea de que en última instancia el hombre no tiene control sobre nada, la irracionalidad de la vida es inevitable. Así la peste presenta lo absurdo, teoría que el mismo Camus ayudó a definir. Esta ausencia de sentido supremo es el absurdo, y aunque se vuelve desconcertante, es potencialmente positivo, puesto que las nuevas razones de la existencia serían cualquiera que vaya ligada a valorar la vida humana por sí misma, y no por causas superiores a las personas, ya sea religiosas, ideológicas, etc., haciéndose del apoyo entre los unos y la libertad personal, dejando de lado a las autoridades y la diferencia ante las personas o situaciones. Aunque trataran de ocultar la situación en Orán, la información que había era errónea. Surgían rumores y cuando la peste se hizo más evidente, la población se dio cuenta de lo que sucedía. Esta fue probablemente la primera vez que muchos tuvieron la oportunidad de parar y pensar realmente sobre el peso de estas cosas y el mundo en el que estaban viviendo. A lo largo de la historia nos presentan personajes que tratan de darle un sentido a su vida a raíz de la situación. Cada quien toma su camino, pero muchos otros pierden su sentido de la vida y comienzan a morir. En el transcurso de la novela nos encontramos con algunas metáforas que nos hacen reflexionar, más que la peste en sí como la enfermedad. Se refiere a un hecho social en el cual las personas se ven sometidas a eventos trágicos y devastadores, tan poderosa como para hacer recapacitar a una sociedad sobre su existencia y porvenir, enseñando a valorar y querer aquello que lo cotidiano hace perder el brillo. Los seres humanos en nuestra cotidianidad podemos llegar a situaciones de monotonía extrema, donde la vida se transforma en una repetición infinita de hábitos y conductas donde no hay mayores reflexiones de la vida, ya que es caótica, y por eso buscamos darle un orden y sentido a toda nuestra existencia. Pero no somos conscientes de que en cualquier momento podemos derrumbarnos al no saber cuál será nuestro destino. La ciudad de Orán tiene un gran apetito material y busca placer en cosas mundanas, pero cuando llega la peste, tienen que dejar eso de lado, y al estar en aislamiento, las personas empiezan a cuestionar su existencia. A lo largo de la historia, nos presentan personajes que tratan de darle un sentido a su vida a raíz de la situación. Cada quien toma su camino, pero muchos otros pierden su sentido de la vida y comienzan a morir. Por ejemplo, el padre, el sentido de su vida era la religión, pero su fe se pone en duda cuando ve la injusticia, el sufrimiento que tienen que padecer las personas ante esto. Pierde lo único que le daba sentido a su vida. Después de esto, se enferma y finalmente muere. Algo parecido ocurrió con el reportero, que quedó atrapado en la ciudad. Él amaba a su esposa. Se podría decir que el sentido de la vida era el amor que le tenía a su esposa. Trató de arreglar las cosas para volver a su ciudad,
pero finalmente decidió quedarse en Orán para poder ayudar a la crisis que se estaba viviendo en la ciudad. Este libro parece que plasma lo bueno de la humanidad en los personajes más desarrollados, pero también plasma lo irracional y destructivo. La moral en tiempos de crisis. La peste es muy interesante y te hace reflexionar acerca de los diferentes escenarios que pueden presentarse en tiempos hostiles. Un ejemplo sería la crisis que estamos viviendo por el coronavirus. Como se ha visto a través de videos y noticias, mientras que en algunos países los médicos son recibidos como héroes, en otras naciones son violentados. Si en otros lugares se usa la fuerza para mantener a las personas dentro de sus casas, en otras zonas se respeta la cuarentena y en otros lados se sigue saliendo y no se toman las medidas necesarias de prevención. ¿Acaso esto es lo que nos plantea la moral? Lo normal sería acatar las reglas, pero las personas se las siguen saltando. Se dice que debemos de ser conscientes y pensar en las personas que son propensas a contagiarse, pero nos encontramos con gente que decide salir donde la epidemia es mayor, y cuando una desgracia sucede, culpan a los médicos por su incompetencia. Bueno, que estos sí son tremendos idiotas. En el libro se presentan otras situaciones y no es a nivel mundial. Sin embargo, cada país, ciudad o pueblo puede ser Orán en estos momentos.